Para personas inquietas, Capital Radio. El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Muy buenos días y bienvenidos al episodio número 11 de nuestra tercera temporada del programa Sé Feliz. Desde la 10 Capital Radio, en las Islas Canarias, en España, nos complace brindarles las herramientas necesarias para que puedas vivir una vida plena, feliz y en bienestar. A través de este medio apoyamos activamente la difusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible propuestos por Naciones Unidas, con el enfoque especial en el 3, que se centra en la salud y el bienestar. En esta tercera temporada exploramos las emociones que nos permitan conectar con lo más humano de nuestra existencia, sentir. Y como siempre saludamos a nuestros patrocinadores que nos acompañan: Global Coaching Federation, la organización internacional que respalda escuelas de coaching y profesionales que mantienen estándares excepcionales de calidad y ética en su práctica, y a Big Conference. Si quieres convertirte en conferencista internacional y aprender a diseñar conferencias, cursos, talleres y seminarios, visita www.bigconference.net. Y hoy nos sumergimos en una emoción que todos hemos experimentado en algún momento de nuestra vida: la culpa. Una emoción compleja, incómoda, pero que si sabemos direccionarla puede ser un gran motor de cambio. Y para hablar de esta emoción ya está con nosotros conectada en directo nuestra super psicóloga, coaching, speaker internacional, nómada digital y experta en felicidad, que es Naldi Martínez. Naldi Martínez, buenos días. ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenos días. ¿Cómo estamos? Maravillosamente. ¿Cómo se escucha? Bien, te oigo mucho mejor que la semana pasada, porque la semana pasada tenía un fondo de eco ahí y bueno, hoy te oigo estupendamente. La calidad... Es que la semana pasada estaba pegada al router para que se escuchara bien y claro, era un espacio un poco más despoblado de muebles y cosas. Había un eco, pero bueno, esta semana te oigo perfectamente bien. ¿Dónde estás? Sigo en esa huira, voy a estar un par de semanas acá trabajando. O sea que te vas a quedar en esa huira. Hay que decir que esa huira está en Marruecos y es la playa, bueno, hay una playa allí. Por esa playa he montado yo a caballo, que no lo has hecho tú, ¿eh? ¿Has montado a caballo en la playa? No, ni a caballo ni en camello. Ni en camello, bueno, pues, de las anteriores. Bueno, pues ahí es una playa inmensa, debe tener, bueno, kilómetros y kilómetros de playa. Montar a caballo en la playa es espectacular, en esa playa, ¿eh? Oye, y no te explico la puesta de sol ayer, hermosa, sí. O sea, una puesta de sol preciosa, sí. muy bonita. Y después lo que es la parte interior amurallada de esa ciudad es preciosa también. Quiere decir que está, ¿a qué puede estar? ¿A 2 horas de Marrakech aproximadamente? Sí, es que depende. Si vas, por ejemplo, en un bus, típico bus, te vas a demorar 3 horas porque además, yo ya lo he hecho, hacen una parada en medio del camino en una cafetería, entonces ahí están como entre 20 y 25 minutos. Pero que me vine directo ahora que vine esta vuelta de esa huira, tienen que haber sido unas 2 horas 15, 2 horas 20 aproximadamente. ¿Te has bañado en la playa ya? No, solo he puesto los piececitos en el agua. ¿Está fría el agua? No.
Sabes que ha estado bastante agradable, que he hecho esto cuando he estado corriendo por las mañanas, que me encanta, yo le llamo mi gimnasio, correr por la playa, aparte que cuando se recoge el agua, o sea, queda la arena con la suficiente densidad para correr. Ya. Entonces queda es una maravilloso. playa, Y ahí a la vuelta ya me saco las zapatillas y camino por el agüita. sí, es una playa espectacular. Lo único que, como es Atlántico, el mar ahí es bravo, ¿eh? Y que sí, o sea, que hay práctica de deportes acuáticos del tipo surf Sí, y otros que no recuerdo su nombre, que es como una suerte como de paracaídas. sí. Pero mira, hay harta gente haciendo deporte ahí. Bueno, vamos con la temática. ¿Qué es la culpa? Uy, ¿qué es la culpa? A ver, Como estamos en esta tercera temporada que estamos hablando de emociones, entramos ahora a esta emoción compleja que surge cuando hemos transgredido nuestros propios valores o nuestras propias expectativas o las de otros. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que es una suerte de reacción emocional a un juicio interno, caso cerrado. Entonces, nosotros dictaminamos que hemos cometido un error o que hemos hecho algo que consideramos incorrecto o dañino. ¿Sí? ¿Me voy explicando hasta ahí? Sí. Entonces, cuando yo siento internamente que hice algo, pucha, la embarré, me equivoqué. Ahora, esto puede tener distintas graduaciones, ¿no? Desde cosas que pueden ser muy pequeñas hasta cosas que ya pueden ser como mucho más considerables. Ahora, también algo importante a tener en consideración es la culpa, y en esto yo te hablo también basado mucho en mi experiencia con mis coaches. Hay una culpa que podríamos llamar, entre comillas, una culpa real, que surge efectivamente cuando hemos cometido una transgresión, algo que nosotros podemos decir, sí, sabes que aquí me equivoqué, esto no estuvo correcto, en fin, como que yo lo puedo identificar, pero también una suerte de culpa como un poco más irracional, que es cuando nos sentimos culpables de algo que en realidad ni siquiera no es tan terrible, o sea, casi que no ocurrió, y es que simplemente nuestros estándares internos son como tan extremadamente altos que nuestra percepción está un poco distorsionada y como que nos hace empezar a sentir responsabilidad de cosas que quizás no lo es tanto. El ser Porque, culpable, Naldi, para cada uno tiene su medida diferente, ¿no? efectivamente, o sea, que de hecho estoy pensando cuando uno de repente le pasa algo típico, una de las típicas reacciones es como buscar un amigo o amiga que uno sabe que te va a decir, relájate, si no es para tanto, le estás poniendo color. ¿Me explico? Como que de repente tendemos a buscar un poco como eventualmente ese alivio. Ahora, cuando nosotros si vemos ejemplos, podemos ver culpa que está asociada a acciones que tienen que ver, por ejemplo, con nosotros mismos. Algo muy típico, por ejemplo, si hacemos un gasto excesivo o tomamos malas decisiones financieras, luego viene como la culpa, ¿cierto?, por la falta de control, de responsabilidad, de haber afectado nuestra situación financiera, o por ejemplo, haber descuidado tu salud o haber procrastinado, porque en realidad esta culpa, este juicio, es un contraste que nosotros hacemos respecto a lo que yo hice y lo que yo pienso que es correcto. ¿Sí? Entonces, esa brecha, ese gap que se genere entre lo que yo hice y lo que yo considero que es correcto, puede dar lugar a esta sensación de culpa. Entonces, por eso, si para alguien es importante cuidar su salud, hacer ejercicio, comer bien, si no lo hace, se va a sentir mal. Pero si en realidad no es algo que tenga en valor, no va a sentir culpa. ¿Me explico ahí? O procrastinar también. También podemos sentir culpa hacia otro, ¿cierto? Si hemos mentido, si hemos fallado en un compromiso, si hemos hecho un daño, ya sea intencional o no intencional, pero dañamos física o emocionalmente a otra persona, eso también nos puede generar culpa. No sé si me voy explicando hasta ahí poniéndote ejemplo. Entonces, es como este marco regulatorio que puede ser social, que puede ser interno, en que yo digo, mira, aquí cometí un error. ¿Cuáles entonces son, emerge esta sensación de culpa? ¿cuáles son los efectos físicos y emocionales de la culpa? Mira, como es una emoción, acuérdate que siempre decimos que una emoción es una reacción psicofisiológica y que tiene una respuesta conductual, ¿cierto? Entonces, a nivel físico puede provocar tensión muscular, insomnio, cambios en el apetito. Emocionalmente podemos tener sensación de vergüenza, de arrepentimiento, de ansiedad. A nivel cognitivo
podemos tener pensamientos recurrentes, entonces todo el rato estamos pensando, pucha, cometí este error, y estamos ahí en la autocrítica, en la cabecita diciendo, debía haber hecho esto, debía haberlo abordado de tal manera, y está todo el rato en nuestra cabeza. Y a nivel de conducta, puede tener conductas eventualmente de evitación, de aislamiento social, o también podría ser que tengas la conducta de querer hacer una reparación ante la situación que está ocurriendo. Entonces puede ser que yo salga para querer hacer algo y solucionarlo, o si me quedo ahí inundado en mi culpa y sin saber cómo abordarlo, puedo tener, no sé, pues sensaciones físicas o comportamentales del tipo que me dé ansiedad, que me quiera comer todo lo que todo lo que encuentre, o que se me bloquee el apetito. ¿Me explico? Entonces pueden tener distintos síntomas dependiendo de cada persona. Por eso es que siempre es tan importante poder indagar qué me está pasando y por qué me está ocurriendo. Mira, ¿y cómo impacta la culpa en nuestra salud mental y en nuestras relaciones interpersonales? Mira, es que la culpa, igual que todas las emociones que hemos explorado, podemos ver la culpa como una reacción emocional ante una situación específica, y entonces, dado que yo me doy cuenta que me siento culpable y ocurrió algo, ir a ver cómo lo soluciono, o quedarme metido en mí diciendo, oh, esto no lo debía haber hecho, ¿por qué lo hice? Bla, 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 pero está ahí como una respuesta emocional, pero que por alguna razón después, ya sea porque yo hice algo para reparar o porque lo acomodé cognitivamente y me digo, ya, si sabes que a lo mejor tampoco es tanto, entonces hago un acomodo y sigo. ¿Ya? Ahí entonces surge la culpa como una respuesta emocional y yo le busco el acomodo, ya sea porque genera una acción, ya sea porque lo acomodo cognitivamente. Cuando digo que lo acomodo cognitivamente, me refiero a que hago el análisis del tipo, como luego del juicio, le estaré poniendo mucho, a lo mejor no es tanto. Entonces puede ser que yo o genere una acción para solucionarlo o genere un acomodo cognitivo en mi cabeza. ¿Me explico? Ahí tenemos una reacción emocional simplemente. Ahora, ¿dónde está el tema? Que igual que todas las emociones que hemos revisado, la culpa puede entrar como ya un sentimiento más persistente en nuestra vida cotidiana. Entonces, cuando ya es persistente y yo no lo estoy gestionando adecuadamente, ¿me voy explicando, Miguel Ángel, en esa diferenciación? Perfectamente. ¿Sí? Dale, entonces cuando es persistente y no lo estoy gestionando adecuadamente, eso ahí puede tener un impacto en nuestra salud mental. Puede eventualmente hacernos sentir ansiedad, sentimiento de culpa más profundo, y eso nos puede llevar de pronto a sentirnos en un ciclo de autocrítica, de vergüenza, que nos impacte en nuestra capacidad de disfrutar, porque me siento tan culpable que imagínate ante esto que yo hice, situación XXX, ¿cierto? Porque ya estamos hablando de una sensación persistente ante una situación o muchas situaciones que no he logrado resolver, ¿ya? Y entonces eso como que te viene la sensación de cómo yo más encima voy a estar disfrutando. Y obviamente, si tú estás desconectado, si no estás disfrutando de la vida, se empieza a hacer un poco más complejo ir a hacer conexión social con otras personas. Entonces, claro, nos aislamos, ¿ya? Nos puede costar eventualmente tomar decisiones, avanzar en la vida, porque como decimos de manera coloquial, nos quedamos pegados en la sensación de culpa. ¿Y ¿ya? para qué? Entonces, ¿Y para qué sirve la culpa entonces? Esa es una muy buena pregunta. Fíjate que la culpa tiene una función, como todas las emociones, inicialmente una función adaptativa, es decir, una función brújula que nos dice algo está mal en tu comportamiento. Es tu juez interior, ¿ya? Entonces te ayuda, y conectada a tu pregunta anterior, somos seres sociales, vivimos en entornos sociales, entonces nos ayuda a estar bien con nosotros mismos, pero también nos ayuda a regular una conducta para formar parte de la tribu, para formar parte del clan, y entonces estar alineados a los valores sociales y a todas las cosas que son importantes para nuestra sociedad. Entonces, ¿para qué nos sirve la culpa? Nos ayuda a regular el comportamiento. Es un mecanismo de control interno que nos ayuda a adherirnos como a las normas sociales, a las normas más de tipo valóricas, y entonces eso nos permite estar todos formando parte de un mismo grupo, y para uno mismo
regular tu comportamiento. También nos ayuda a poder potenciar nuestra empatía, ¿cierto? Y entonces, si es que cometí un error con otro, poder ver cómo yo reparo ese daño causado con otra persona o también conmigo mismo. Ya, si yo cometí un error y digo, pucha, a lo mejor, volviendo a los ejemplos que te di hace un rato atrás, me excedí en estos gastos, ¿cómo lo voy a hacer? Voy a ver en qué gasté, me voy a medir a partir de ahora. Entonces, nos invita a, primero, tomar conciencia de lo que está ocurriendo y luego nos desafía a ver qué yo podría hacer para o no volver a cometer este mismo error o, junto con eso, reparar en la situación que he generado. Y esto, por ejemplo, si es con otro y yo voy y le pido disculpas, le pido perdón o genero algo, también puede ayudar a fortalecer la relación con otro, porque es enmendar nuestro error. Y al enmendar nuestro error eventualmente también nos ayuda a fortalecer nuestras relaciones interpersonales, a construir confianza con otros, a construir confianza también con nosotros mismos. Entonces, brújula interior que nos ayuda a tomar conciencia, a recapacitar y a generar acciones que nos permitan sentirnos mejor. ¿Y qué ¿Qué función? te parece? Me parece genial. ¿Qué función cumple en nuestra vida? Esta función regulatoria que te digo, o sea, la función de poder decir, ¿qué hago con esta culpa? Porque aquí es importante poder analizarle y decir, a ver, ¿le estoy poniendo mucho color? No, es adecuada, ya. Pero ¿Qué esto hago con esto es entonces cómo abordar la culpa de manera efectiva, ¿no? Claro, ¿cómo abordarla de manera efectiva? Lo que pasa es que, lo que te decía hace un rato, lo primero que requieres es reconocer. Ya, primero Reconocer reconocer qué es la lo que culpa. La primera cuestión hay que reconocerla, ¿no? Hay que reconocer ser qué te está culpable. pasando. Hay que ser culpable primero. Culpable soy yo, como la canción. Sí. No, mira, lo que pasa es que acá es súper importante porque hay cosas que son mucho más conscientes y fácilmente nosotros podemos identificar cuando sentimos culpa ante algo. Pero hay otras situaciones que son un poco más sutiles o quizás podríamos llamar incluso como inconscientes, porque Ya. recuerda que para poder juzgar si somos o no culpables cuando lo hacemos interiormente, ¿no? Tenemos todos los marcos sociales, marcos familiares, todas las experiencias que nosotros hemos vivido. Entonces, eventualmente, puede ser que algo yo diga, mira, como me pasó el otro día con una coachee, sé que hice esto bien, sé que ante esta prueba, ante esta entrevista, lo hice súper bien, pero como que me cuesta asumir que yo lo hice bien y en realidad como que debería decir, sí, siempre se pueden hacer las cosas mejor. Me explico, entonces, al final exploramos y logró darse cuenta que sí lo había hecho súper bien y que podía decirse a sí misma, lo hice súper bien, pero generaba una culpa interior, y ahí es donde está lo que te decía yo, en la culpa hay un montón de tela para cortar, Ya. como esta cosa más, ¿qué te puedo decir? Como fuera de norma, porque aprendió cuando pequeña que uno no podía darse halagos a sí mismo, porque era demasiado autocomplaciente. Pero entonces aquí tuvo que hacer un ajuste cognitivo de ver que hay cosas que no necesariamente son autocomplacientes, sino que tiene que ver con, oye, así como hago el juicio de aquí cometí un error, puedo hacer un juicio también de decir, aquí lo hice súper bien. Entonces, abordar la culpa de manera efectiva, como me preguntas tú, tiene que ver en primera instancia con poder identificar qué me pasa y por qué me pasa. Entonces, es el reconocimiento y la aceptación, que de la aceptación hemos hablado harto antes, que es como, yo por ejemplo ahora tengo una tapa de mi botella de agua en la mano. Si tomo la tapa y la suelto, la puedo botar. Si la tomo y la suelto muchas veces, pero yo no puedo botar de mi mano la tapa de la botella si yo no la tomo. Entonces, reconocer y aceptar es el primer paso para poder abordar la culpa de manera efectiva. Cuando yo la reconozco y la acepto, puedo hacer luego entonces una autoevaluación, reflexionar sobre las acciones, ver si realmente he transgredido alguna norma moral o alguna norma social, o si esto es algo desproporcionado de lo que yo estoy pensando. ¿Me voy explicando bien ahí? Reconozco, acepto, luego autoevalúo. Si me doy cuenta que efectivamente aquí hay un error, aquí hay una frase que a los psicólogos nos encanta y es, me tengo que hacer cargo. Entonces, paso número 3, hágase cargo. ¿Y qué implica hacerse cargo? Implica hacer algo respecto a esa situación.
Desde la logoterapia, yo no sé si recordarás, Miguel Ángel, que alguna vez te comenté que yo me formé como logoterapeuta hace muchos años atrás, no voy a decir la cantidad de años para no delatarme, pero desde la logoterapia se habla de los caminos de la reparación de la culpa, ya cuando la culpa es asociado hacia otro o que en este caso también podría ser hacia uno mismo. Entonces habla de 3 caminos de reparación de la culpa. Primera reparación de culpa, hacer algo por esa misma persona o por esa misma situación donde yo cometí el error. Por ejemplo, si me equivoco contigo, si hago algo, entonces yo voy contigo y te digo, Miguel Ángel, discúlpame, cometí este error, o mira, ¿sabes qué? Se me quebró no sé, fui a la radio y se me quebró un vaso, voy y llevo vasos nuevos. ¿Sí? Entonces, el dolor que pasó, entre comillas, para la radio, lo reparo ahí mismo. ¿Me explico ahí? Uh-huh. Entonces, primer camino para reparar la culpa, genera una acción reparatoria con la persona o con el grupo mismo con el que se cometió la situación. Camino 2 de reparación de la culpa. Cuando no puedo reparar directamente, reparo con algo o con alguien que esté en relación con el tema. ¿Ya? No sé, pues a ver, se me vienen como todos los ejemplos más logoterapéuticos y de guerra mundial. Hay uno de los ejemplos en que se habla de una persona que para reparar la culpa, pero también el dolor, porque ella sentía que había abandonado a sus hijos en un momento crítico para la guerra mundial y le dieron muerte a todos. Entonces, para reparar esa culpa, adoptó a otros niños, porque ya no podía reparar con sus hijos. Entonces adoptó a otros niños y reparó ahora te estoy hablando, si te das cuenta aquí, de situaciones bastante más extremas, ¿no? Y camino tercero para reparar la culpa, cuando yo ya no puedo hacer algo, ni sobre la persona o sobre lo que directamente generé, ni puedo hacer algo sobre terceros, tomo conciencia de qué cambio puedo hacer en mí mismo a partir de la situación. Que en todo caso no es excluyente de las dos anteriores, ¿eh? Entonces, ¿qué cambio puedo hacer yo a partir de mí mismo? Y a partir de eso, ¿qué reparación y qué perdón puedo darme? Y a partir de eso, ¿cómo tratarme con autocompasión? En resumen, reconocer y aceptar. Uh-huh. A partir de reconocer y aceptarlo, evalúo si aplica o a lo mejor estoy siendo desproporcionado lo que estoy viendo. 2 minutos nos quedan, Naldi, nos quedan 2 minutos. A ver, resumen final. Dale. Venga, vamos con el resumen final. La culpa puede ser una emoción incómoda. Incómoda. ¿Sí? Tú lo dijiste hace un rato atrás, pero puede ser una guía valiosa para nuestro crecimiento personal y también para el fortalecimiento de las relaciones. Importante entonces, reconocer, ¿no? Importante reconocer la culpa, porque si no, mal asunto. Reconocer la culpa, aceptar nuestros errores, pero también igualmente es importante aprender y perdonarnos. Recuerda que todos podemos cometer errores, pero lo esencial acá es que nosotros podamos aprender de ellos y podamos a partir de eso poder ser una mejor versión de nosotros para nosotros. Porque también, Naldi, también nos tenemos que perdonar nosotros, no perdonar al otro. Claramente. O sea, eso es parte de los caminos como de las fases que te mencionaba anteriormente. O sea, cuando ya nos hicimos cargo y generamos las acciones, lo importante también es que vaya el perdón interior. Ya. Porque yo siempre digo, podemos arrancar de todo el mundo, podemos escondernos de todo, pero hay algo de lo que no nos vamos a poder arrancar y esconder, y eso es de nosotros mismos y de nuestro propio sentir. Así que la importancia de estar bien adentro nuestro es fundamental. Es la real casa que nosotros habitamos, nuestro real hogar está dentro nuestro y necesitamos que sea un espacio para poder estar tranquilos y en paz. Ay. Bueno, Naldi Martínez, tienes la misma hora que en Canarias, ¿no? En este momento sí, la misma hora. Tenemos la misma hora, bueno, estamos separados unos cuantos kilómetros. Tú en Marruecos, nosotros en Canarias. Gracias por hablar hoy de la culpa, qué interesante. Ya saben que si quieren volver a escuchar a nuestra psicóloga Naldi Martínez, pues en iVoox, en la plataforma iVoox, se bajan la plataforma y pueden escuchar a Naldi, a nuestra psicóloga, cuando quieran y donde quieran hablar. Hoy hemos hablado de la culpa. Naldi, que tengas buen día en Marruecos. Muchas gracias, igualmente para ustedes. Adiós. Un abrazo muy fuerte. Yeah.
El remate, con Miguel Ángel González Suárez. Capital Radio. ¿Estás pensando en acudir a abogados? ¿Necesitas respuestas? ¿Otra opinión? Si tienes un problema y piensas que tienes razón, en Bufete Inurria nos encargamos de pedirla. Bufete Inurria, artesanos del derecho. Visítanos en redes. Bufete Inurria. Las energías limpias ya son el presente. J. Cabrera, empresa pionera en Canarias y África en instalaciones fotovoltaicas, y la multinacional Kringo te ofrecen soluciones globales para el ahorro energético. Equipamos tu casa con paneles solares. Por solo un vatio, €1 y con 10 años de garantía. Llámanos al 922 65 11 53. J. Cabrera. Empieza tu casa por el tejado.